Queridos hermanos, realmente es una bendición el poder estar nuevamente junto a ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Esta es una bendición por la cual agradezco a nuestro Señor. Para empezar, vamos a hacer una oración. Por favor, les pido que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Y Señor Padre bendito, gracias por esta bendición, Padre, porque me das la oportunidad de poder hablar nuevamente sobre tu palabra, Señor. Gracias, papacito, por esta oportunidad. Gracias por la vida de mis hermanos que me están escuchando. Pues te pido bendiciones para ellos y que pues hagas que sus corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, para empezar, pues quería decirles que hoy quisiera hablarles sobre aquellas oportunidades que hacen que nosotros perdamos las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Nuestro Padre, en su infinita misericordia, nos da bendiciones. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a ustedes si es que recibieron alguna bendición de Dios. Seguramente la respuesta es sí, que seguramente sí han recibido no una, sino muchas bendiciones. Pero, querido hermano, ¿sabía usted que también perdió muchas bendiciones y que posiblemente las que perdió son más de las que recibió? Muchos de nosotros seguramente no estamos muy conscientes de esto, pero es así. Y esto es verdad porque Dios mismo lo dice en su palabra, pues Él nos llena de bendiciones. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 2 que dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, queridos hermanos, claramente aquí vemos que Dios nos ofrece bendiciones, Dios nos da bendiciones, ¿no es cierto? Y muy pocas veces nosotros somos conscientes de los ricos que en verdad somos. Nosotros pues debemos estar conscientes de esta verdadera riqueza que Dios nos da, es decir, nos llena de bendiciones. Y pues Jesús, el Hijo de Dios que vino a esta tierra, es la fuente de toda bendición espiritual. Y en el momento que nosotros lo recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, se hacen nuestras todas las bendiciones que están en Él. Pero esta promesa que tiene Dios para con nosotros tiene una condicionante. Debemos ser obedientes a nuestro Padre, ya que si no somos obedientes, pues tampoco seremos ganadores de estas bendiciones y más al contrario, ganaremos lo opuesto. Y nuestro Señor nos da además la opción de poder elegir, ¿aceptamos o no aceptamos las bendiciones? Y esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 al 20, que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.
Entonces, queridos hermanos, vemos cómo Dios nos da la opción de elegir y nosotros, pues tendremos que, en su momento, decidir, ¿queremos ser bendecidos o no queremos ser bendecidos? ¿No es cierto? Porque Dios, hermanos, derrama bendición sobre nosotros cada día y la decisión de tomarla o dejarla nos corresponde a nosotros. Muchas veces dejamos pasar las bendiciones, por ejemplo, cuando no acudimos a las reuniones con otros hermanos que se reúnen para bendecir y ser bendecidos, ¿no? Generalmente lo hacemos porque no queremos dejar la comodidad de nuestros hogares, ¿cierto? Porque hermanos, ¿dónde se puede encontrar el Señor sino dónde está su pueblo? ¿O dónde debe estar el pueblo de Dios si no está, sino dónde está su Dios? Entonces, queridos hermanos, en cada situación en las que se reúnen hermanos para hablar de Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, es el lugar donde nosotros vamos a encontrar que Dios derrama sus bendiciones. Entonces, nosotros deberíamos tener en cuenta que una oportunidad perdida puede también ser una oportunidad perdida de bendición. Bien. Ahora, no solamente perdemos bendiciones cuando no acudimos a las reuniones con los hermanos donde se habla y se adora y se alaba al Señor, sino también cuando perdemos la oportunidad de tener momentos a solas con el Señor, momentos que desechamos porque pues buscamos otras cosas para hacer, perdiendo la bendición de Dios. En Mateo 6, Mateo 6, leemos, mas tú, cuando ores, decía, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces la oración también, queridos hermanos, es un momento en el que Dios puede derramar de su bendición en nosotros. Y pues cuanto más tiempo de oración tengamos con nuestro Padre, seguramente las bendiciones también serán mayores. Ahora, a pesar de que muchas veces recibimos las bendiciones, pero también hay situaciones en las que perdemos con facilidad estas bendiciones. Las perdemos de un momento a otro. Esto pasa porque generalmente a los seres humanos nos cuesta conservar lo que logramos. Es decir, que dejamos de ser obedientes y lógicamente que dejamos de ser bendecidos. Nosotros queremos ser bendecidos y el Señor también quiere, gracias a ese inmenso amor que tiene, de descargar sobre nosotros lluvia de bendiciones. Entonces, el problema no está en las bendiciones que el Señor nos ofrece, sino está en las personas que las deberían recibir. ¿Cierto? Porque ya vimos que si nosotros somos obedientes, pues el Señor nos bendecirá con sus regalos que tiene para nosotros. Pero si no somos obedientes, lógicamente que la cosa va a ser difícil, ¿no? Ahora veremos algunas otras situaciones en las que perdemos o situaciones que nos llevan a perder bendiciones. Perdemos bendiciones cuando no valoramos lo que recibimos. Un claro ejemplo de esto se relata en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 25, cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob, su hermano, por un plato de lentejas. Esaú y Jacob son hermanos mellizos. El mayor, el que nace primero, es Esaú y a él le correspondía ser el que recibiera la bendición como primogénito de su padre Isaac. Pero Esaú no le da el valor a aquella situación, aquel regalo de Dios de haber permitido que él nazca primero, y entonces pues la vende esta su primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros, hermanos, muchas veces hacemos lo mismo. No le damos el valor que requiere a una bendición que recibimos, sobre todo si esta bendición requiere de que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo
¿no? Como por ejemplo el ser obediente, ¿no es cierto? Entonces, si no nos esforzamos en recibir esta bendición, pues nosotros la vamos a perder. Este, la consecuencia de perder bendición, lógicamente, siempre trae la maldición, ¿cierto? Entonces, es por eso que nosotros deberíamos esforzarnos, deberíamos darle el valor que requiere una bendición para tratar de conservarlo, ¿cierto? Otro ejemplo, pues, para Judas, por ejemplo. Judas tuvo la bendición de ser un discípulo de Jesús, pero para él valieron más 30 monedas de plata que quedar como discípulo de Dios, ¿no es cierto? Imagínense que vendió el ser discípulo, la bendición de ser discípulo por 30 monedas de plata, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros no valoramos lo que recibimos. Por ejemplo, nuestro empleo, a veces no valoramos el empleo que tenemos y pues hacemos cosas que no y perdemos esta bendición. En nuestro matrimonio pasa lo mismo. No valoramos a los hijos, no valoramos a nuestra pareja y pues perdemos el amor, el respeto, perdemos a nuestra pareja a veces, ¿no? O el gran privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, esto requiere de una constancia en la palabra de Dios, el ser obedientes, conocer la palabra de Dios. Nosotros no le damos valor a esta situación de ser hijos de Dios y pues perdemos esta bendición acarreando maldición y perdiendo la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Es por eso que nuestros pensamientos cada día deberían de ser para con Dios y pedirle que si Dios me bendijo con algo, no renunciaré a ello por nada y haré todo el esfuerzo posible para conservarlo. Ese debería ser nuestro pensamiento diario en relación a las bendiciones que recibimos del Señor. Otra situación que nos lleva a perder la bendición es cuando hablamos mal de este regalo, de esta bendición que recibimos del Señor. Un ejemplo bíblico lo vemos en el libro de Números durante el Éxodo, que nos relata, en la parte que relata que Moisés, bueno, llegando a la frontera del territorio que Dios había prometido al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, Moisés envía 12 príncipes, 12 representantes de las 12 tribus de Israel para que vayan a hacer reconocimiento a la tierra que ellos iban a ingresar, ¿no? Y entre estos 12 representantes estaban Caleb y Josué. Luego de 40 días de reconocimiento que hicieron de la tierra prometida, retornaron estos dos enviados y se dirigieron al pueblo de Israel, avisando que efectivamente la tierra que ellos habían visto era una tierra como Dios había prometido, una tierra muy próspera, donde realmente fluía la leche y la miel muy fácilmente, ¿no? Entonces, estos 10 habían dicho esto, pero también 10 de los enviados, exceptando a Josué y a Caleb, dijeron que este territorio estaba ocupado por muchos pueblos y gente gigante y que tomar o querer tomar en posesión este terreno era asegurarse la muerte. Entonces hablaban de que era además, bueno, era un terreno bendecido efectivamente, pero era muy complicado llegar a él debido a sus habitantes. En números 13 vamos a leer en los versículos 30 y 33 lo que dice. Entonces, cuando estaban hablando los 10 sobre las cosas malas que habían, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Bueno, más podremos nosotros que ellos. El 31 dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, si bien era una tierra bendecida, también era una tierra, según los que hablaban mal de esa tierra, una tierra que era difícil de tomar. Entonces, estas personas no hablaban bien del regalo que Dios les había dado. Hacían resaltar no los atributos que tenían, sino las cosas negativas. Como consecuencia de esto, pues Dios castiga al pueblo y lo deja 40 años dando vueltas en el desierto. Solo Caleb y Josué fueron los únicos de esta generación que pudieron entrar a la tierra prometida. El resto murió en el desierto y no pudieron disfrutar de la gran bendición que el Señor les tenía dado. Bien. En la actualidad, hermanos, nosotros también hablamos mal de las cosas buenas que Dios nos da. Por ejemplo, un ejemplo frecuente es dentro del matrimonio. Uno no valora a su pareja y además de no valorar a su pareja, habla mal de ella, habla mal con los familiares, habla mal de la esposa con los amigos y lógicamente llegado el momento, la pareja abandona a su cónyuge porque pues es una persona que está denigrando a su pareja. Entonces, la pareja abandona y recién el cónyuge se da cuenta de lo que perdió. Entonces, esta bendición, esta pareja que Dios le dio que era una bendición, pues abandona a la persona que está hablando mal de él. ¿Cierto? Entonces, nosotros, pues, por hablar mal de la bendición que tenemos, pues perdemos esta bendición y acarreamos maldición. Bien. Otra situación por la que se pierde bendición es cuando somos negativos o perdemos la fe en las cosas que Dios nos ofrece. En Números 14, versículos 2 al 3 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjese, hermano, el pueblo está siendo negativo. Escucharon lo que comentaron los días de los 12 enviados, hablaron cosas malas de la tierra prometida y el pueblo se estaba quejando como si ya hubiese ocurrido lo malo. Dios les había prometido la tierra, les había dicho que Él les iba a llevar allá. Sin embargo, el negativismo perdura, o sea, es más fuerte en estas personas y pues tienen miedo de entrar en la tierra que Dios les promete por este negativismo, esta falta de fe y la consecuencia la sabemos cuál es. O sea, una persona entonces que pierde la esperanza, que pierde la fe, es una persona negativa, ¿no? Que todo el tiempo piensa que solo lo peor se le avecina, que solo lo peor le pasará. Pierden batallas antes de iniciarlas. Es una persona que tiene muy poco progreso económico, espiritual, social en esta vida, ¿no? Porque no se lanza a realizar nada por temor a perder. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido bendiciones económicas, por ejemplo, hermanos, cuando por miedo en un momento dado no hemos adquirido, por ejemplo, un bien material o no hemos hecho una inversión en el momento adecuado por miedo a perder, ¿no? ¿Y cuánto de bendición espiritual perdemos, por ejemplo, cuando nosotros que conocemos la palabra de Dios y que se nos presenta la oportunidad de hablar por temor al que dirán, dejamos de hablar o de decir sobre esto, ¿cierto? Como cuando
por ejemplo, en una situación dada, nosotros podríamos hablar sobre nuestro Padre, ¿no es cierto? Para apoyar moralmente a las personas, pero no lo hacemos por temor a ser rechazados o por vergüenza, y entonces perdemos bendición y además privamos de bendición a nuestro prójimo. Esto ocurre o puede ocurrir habitualmente en el trabajo, en la calle, en reuniones familiares, etcétera, ¿no? En diferentes lugares. Entonces nos convertimos en personas sin ilusiones y vivimos en desánimo. Una otra cosa que nos lleva a la perdición de bendiciones es cuando vivimos pensando en el pasado, ¿no? Este es un caso muy típico en muchos de nosotros, ¿no? En la Biblia, en Números 11, versículos 4 al 6, leemos: Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Hermanos, estos versículos están en el contexto cuando durante el Éxodo Dios había bendecido al pueblo de Israel con un maná, que era un alimento del cielo, y que no les costaba obtenerlo, ¿no? Ellos cada mañana se levantaban, lo recogían, lo preparaban y comían, entonces no requería de un esfuerzo el obtener este maná. Sin embargo, ellos, ¿qué hacían? Se quejaban, ¿no? Pensando en el pasado, pensando que ellos comían otras cosas, pero no pensaban que en esa época en las que comían otras cosas eran esclavos, sufrían como esclavos en el pueblo de Egipto. Entonces, muchas veces nosotros no valoramos las cosas que tenemos en el presente pensando en las cosas que tuvimos en el pasado, ¿no es cierto? Hermanos, si en nuestro pasado tenemos cosas que no nos sirven para mejorar nuestro presente, es mejor olvidarlo. De lo contrario, pues solo servirá para hacernos perder bendición. Una de las cosas que habitualmente nos tranca espiritualmente y nos hace perder bendición es la falta de perdón, ¿no es cierto? Nosotros no podemos olvidar ni perdonar alguna situación que se dio en nuestra vida, y esto hace que no ganemos bendición y tampoco ganemos el perdón de nuestro Padre a nuestros pecados que pues vamos cometiendo cada día, ¿no? Porque su palabra lo dice. En Mateo 6, 14, 15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras ofensas. Entonces, hermanos, debemos dejar el pasado donde pertenece, en el pasado, perdonar y olvidar. Y así podemos vivir el presente mirando el futuro sin obstáculos para poder progresar espiritualmente, económicamente, socialmente. Ya como dijimos, los recuerdos del pasado solo sirven si nos ayudan a progresar. De lo contrario, solo sirven para acarrear maldición. Un último ejemplo de cómo perdemos bendición es cuando pues, nosotros somos inconstantes en lo que realizamos. Un ejemplo bíblico de cómo perdemos o ganamos más bien cosas cuando somos constantes o perdemos cosas cuando somos inconstantes es la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? En Lucas 18, versículos 1 al 7 leemos: Y estaba hablando Jesús, dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había, había, perdón,
en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, yendo al juez, ¿no? Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le daré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y el 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bien, hermanos, aquí como la viuda que insistía en justicia, al final logró lo que obtuvo. Entonces, nosotros para perseverar eh, en nuestras victorias es muy importante que nosotros insistamos, ¿no? Insistamos y dejemos donde están esas victorias. Aprendamos a ser constantes con Dios y su palabra, también con las muchas cosas que iniciamos, como el estudiar, trabajar, nuestras relaciones con el prójimo. Hay personas que un día quieren ser arquitectos, luego ingenieros, luego carpinteros y ahora quieren ser músicos, ¿no? Por ejemplo, yo hace más de 2 años que tengo el deseo y he intentado ya varias veces de tocar el teclado, pero por diferentes excusas que yo mismo me pongo, pues voy postergando esta bendición de poder aprender el teclado y pues poder cantar para Dios, ¿no es cierto? Estas excusas que nosotros mismos nos podemos pueden ser la enfermedad, la rutina diaria, la incomodidad, el trabajo que tenemos, ¿no? O una cruz que decidimos cargar solos, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de todo esto que va a ser la pérdida de bendición. Entonces, tendremos que ser constantes en las cosas que queremos, pues, y siempre tratar de culminarlas de la forma adecuada. ¿No? Si toda esta constancia, sobre todo, debe ser en el conocimiento de la palabra de Dios, en el trabajo en la obra de Dios. ¿No? A veces, eh, cuando uno escucha una prédica de un pastor o un siervo de Dios, quedamos impresionados por cómo logra impactar en las personas. Nos imaginamos que es un don que Dios le regaló y que por eso tiene esa facilidad de predicar. Sin embargo, lo que no sabemos es que para llegar a donde llegó este pastor o este siervo de Dios, por ejemplo, tuvo que pasar por muchas pruebas, dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios y pues muchos otros aspectos que requirieron constancia en lo que hacía para poder hacer lo que está haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dios no quiere hacernos flojos y por eso nos pone trabas en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? De ninguna manera. Dios quiere que nosotros seamos constantes con Él, que leamos su palabra, que aprendamos cada día más de Él y así llegar a ser un hijo a la altura de su Hijo Jesucristo. Pues por eso Dios envió a Jesús para que nosotros tengamos un ejemplo a seguir, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, hemos tocado solo algunos ejemplos por los que podemos perder bendición, aquella bendición que Dios derrama sobre nosotros cada día. Es injusto pensar que Dios nos quita bendición. Dios no nos quita bendición. Dios no quita lo que ya nos ha dado. Somos nosotros los que perdemos esta bendición por no valorar o por no luchar lo que hemos conseguido. Por esto es que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que recibimos y tenemos que procurar mantener estas bendiciones. No creamos que porque ya conseguimos lo que queríamos, ya no lo podemos perder. Recordemos que su palabra dice que el que cree que está de pie, cuídese de no caer. Entonces lo leemos en Primera de Corintios 10:12 que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿No es cierto? Entonces, queridos hermanos, la constancia, la perseverancia, el conocimiento de la palabra de Dios, la fe en Dios, el ser agradecido y valorar lo que tenemos, el congregarnos, la oración,
el devolver parte de lo que se nos da. Entonces son algunos de los aspectos que harán que la lluvia de bendiciones que recibimos a diario de parte de Dios nos favorezca y favorezca a los que nos rodean. Queridos hermanos, esta palabra que he tenido la bendición de poder compartir con ustedes, pues creo que tiene que calar en nuestros corazones y preguntarnos qué estoy haciendo para perder bendiciones, ¿no? ¿En qué estoy fallando? Lógicamente que un aspecto muy importante es la ignorancia en la palabra de Dios. Entonces dejemos de ser ignorantes en el conocimiento de la palabra de Dios, porque solo así vamos a poder pues disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Entonces debemos esforzarnos en leer su palabra, en practicar lo que aprendemos en ella, y Dios se encargará de que esa lluvia de bendiciones que tiene para nosotros llegue a nosotros, queridos hermanos, ¿no? Espero que, bueno, esta palabra sea de bendición para todos, así como ha sido para mí. Para terminar, hermanos, vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre mío, porque pues tú te encargas de que de una u otra manera nosotros nos enteremos, Señor, qué es lo que debemos hacer para poder ganar tu favor, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a que pues estas bendiciones que derramas las recibamos y las conservemos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre bendito, para no perder bendición. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por haberme escuchado, pues, y será hasta una próxima.